Se dice que hace una gran diferencia que un estudiante se vea a sí mismo como paciente del sistema educativo o que se vea como agente de ese proceso. Esto se desprende de un artículo escrito por Claire Schutter, estudiante de doctorado de la Escuela de Educación de Johns Hopkins University, cuyo título libremente hemos traducido como El papel que tiene en el aprendizaje agenciárselas. Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 165 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Agenciárselas. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Ujú. agenciándomelas. Bueno, Eh, qué bien. ¿Tú sí. conocías ese término? Te lo he escuchado, sí. Sí. Cuando leí el artículo, me despertó la inquietud de si agenciárselas tenía alguna relación con la capacidad de gestión, porque es que en inglés Sí. el Ajá. término agency se Ujú. refiere a esa capacidad de gestionar, ¿verdad? Que Sí, tienen sí. las organizaciones, las personas, Ujú. quienes trabajan en la función pública, quienes participan de proyectos diseñados para el impacto, cuál es Claro. la capacidad de gestión o de agencia que tienen esas Ujú. entidades. Lo otro Ujú. que me hizo pensar fue en aquella expresión que sé que no te gusta de me la juego, ¿verdad? Una persona Ajá. que Ajá. dice, yo me la juego en el inglés, o yo me la juego en mecánica, o yo me la juego en la cocina. Ujú. Quiere decir que es buena o que no es buena para algo. Ujú. Quiere decir que ha mejorado o que podría mejorar. Sí. Y después está el otro término que ese es un poco más popular y tal vez hasta más gracioso, que es el de hacer un MacGyver, ¿verdad? Hacer un MacGyver Sí. es agenciárselas Ujú. buscando una solución que no estaba en el manual, ¿verdad? Algo salido de la Claro. caja, algo incluso innovador, podríamos decir, Ujú. ¿verdad? Ujú. Sí. Pero bueno, tú leíste el artículo, yo no lo he leído, ese artículo que citas, y me Ajá. gustaría que nos explicaras un poco más sobre el tema, porque siento que debe estar bastante vinculado con la acción humana eficaz, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Ujú. Ujú. Sí. Vamos a ver. Primero sobre el término. A mí, agenciárselas es un término que me gusta. Cuando yo era niño se utilizaba mucho, ¿verdad? Y uno decía, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Ah, usted agéncieselas, ¿verdad? Eh, la mamá le decía a uno, tenés que ir a no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Agenciátelas a ver a qué horas vas, ¿verdad? Uno decidía a qué horas iba y tal, ¿verdad? Y agencia, tienes razón, es una palabra, creo que es procedente del latín, ¿verdad? De agere, agere, que es hacer. Eh, Agenciar es hacer. Lo que ocurre es que cuando hablamos de agencia, eh, en aquellos tiempos seguramente se pensaba en la agencia de policía. Ahora se pensaría tal vez en la agencia del banco tal en tal pueblo, ¿verdad? O de la agencia de repuestos no sé cuánto, ¿verdad? Sí, eh, pero sí, agenciar es hacer. A mí me llamó mucho la atención el artículo de esta señora porque toca el tema de las actitudes con las cuales hay que enfrentar el proceso educativo, ¿verdad? Y eso ya ha sido tocado por otros autores, ¿verdad? En el sentido de que el estudiante no puede eh, participar en el proceso como si fuera algo que le están haciendo. Vamos a ver, cuando uno va donde el dentista, uno abre la boca, abre la boca, como decía tu tío, para decir que estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Uno abre la boca y ahí el dentista le hace lo que él sabe hacer.
ese no es el papel que una persona ha de tener en un proceso educativo. En un proceso educativo se necesita más proactividad, se necesita una actitud, ¿verdad? Pero yo recuerdo en algún momento en mi trabajo docente que llegué a sentir que los estudiantes más o menos se sentaban ahí, bueno, algunos, porque en esto hay una cuestión de estadística, ¿verdad? Hay una cola de estudiantes que están con la actitud adecuada, una cola inferior de estudiantes que están con la actitud negativa, inadecuada, y una gran clase media, ¿verdad? Que son los que unos están más cerca de la buena actitud, otros más cerca de la mala actitud. Eh, los estudiantes de mala actitud y la cola de clase media que se les suma, están más o menos, por lo menos desde el punto de vista corporal, cómo se sientan, cómo miran, qué gestos hacen sobre lo que va ocurriendo en el aula, están más o menos en actitud de, bueno, dicen que usted es muy galleta, así que yo vengo a que me enseñe, ¿verdad? Bueno, el término enséñeme ya es un término que te pone en una posición pasiva, ¿verdad? Por eso a mí me gusta tanto el término aprendizaje más que el término enseñanza, ¿verdad? El buen maestro provoca aprendizaje, gestiona aprendizaje, promueve aprendizaje, no enseña. ¿Qué vamos a enseñar? Ya lo decía Jalil Gibran, Jalil, eh, el buen maestro ahí, el que está hablando al frente del templo, no está enseñando a nadie, ¿no? Simplemente está diciendo dónde está la puerta para que el que quiera entrar entre. Esa me parece a mí que debería ser la actitud del estudiante, ¿verdad? Que en el modelo tradicional, el modelo tradicional de profesor que enseña, creo que la actitud no es esa, la actitud es de voy a ver, tomar nota y lo que no entiendo, luego veo a quién se lo pregunto y tal y cual, ¿verdad? Mientras que la actitud del estudiante debería ser ir siguiendo un discurso, si es que la clase es magistral, y en cuanto algo le resulta oscuro o contradictorio y tal, eh, pega el grito, ¿verdad? Eso en la clase magistral. Pero a mí el tipo de clase que más me gusta es la clase tutorial, de la cual mientras fui estudiante de universitario y colegial, no supe nada, porque todas las clases eran magistrales. Pero un día aprendí lo que era una clase tutorial. Y la clase tutorial es más, yo abro la puerta, enciendo la luz, pero ustedes son los que tienen que entrar y ver qué hacen con la luminosidad que hay ahí adentro o con la oscuridad que hay ahí adentro, porque el del tutor puede ser oscuro. Y entonces creo yo que es una ventaja cuando el tutor es oscuro y uno tiene que perseguirlo para que te aclare qué fue lo que quiso decir, ¿verdad? Bueno, ese es como el punto de partida de todo este artículo que me resultó bien interesante y que para resumirlo, yo lo diría de esta manera. Las habilidades cognitivas no son el factor crítico del aprendizaje. Se necesita también una actitud, ¿verdad? Una disposición del ánimo. Y el aprendizaje hay que arrebatarlo. No es cosa que te caiga naturalmente, ¿verdad? De una cierta manera, creo que el aprendizaje es sí, es una lucha,
entre el yo y el inconsciente, ¿verdad? Porque somos, cuando llegamos a la escuela, estamos más cerca de ser un gran nudo de instintos, ¿verdad? De temores, de apetencias, de fantasías y tal. Somos más inconscientes que cuando salimos de la, digamos, de la educación secundaria. En la educación secundaria uno sale ya con un yo un poco más establecido, aunque noticia, el yo no se termina de consolidar debidamente, por lo menos hasta los 83 años, y el año entrante podría eh, poner al día esta noticia. Sí, interesante eso que dices de que el aprendizaje hay que arrebatarlo y recordaba, no recuerdo las palabras exactas que utilizabas, pero recuerdo que siempre nos decías en la casa que las matemáticas se aprendían con las manos sosteniendo un lápiz contra un papel, ¿verdad? Las matemáticas no se aprenden a través de la contemplación. Ujú, ni creo que haya manera posible de enseñarle matemáticas a nadie. Que también concuerdo con lo que dices, ¿verdad? Y si no se le puede enseñar a alguien matemáticas, entonces creo que la probabilidad de que se le pueda enseñar alguna otra cosa Ujú, también es baja, a menos de que lo que por enseñanza denominamos sea el diseño de condiciones o de circunstancias o de experiencias que le permitan a esa persona aprendiente, que así le hemos llamado acá en episodios anteriores, vivenciar cosas que le van a dejar aprendizajes que no necesariamente van a ser los mismos eh, que tiene otra persona o que tiene la persona que está facilitando inclusive. ujú, Ahí siento que eh, eh, siento que hay una gran oportunidad de mejora en el sistema educativo con la abundancia de información que tenemos disponible hoy en día, bueno, al alcance de la mano, literalmente, para movilizar los esfuerzos que se están haciendo en la actualidad de la enseñanza al diseño de experiencias que generen aprendizajes diferentes y que en el ejercicio de decodificación de qué es lo que cada persona aprendió, podamos intercambiar experiencias, intercambiar aprendizajes, porque entonces estamos coaprendiendo como comunidad o como clase o como queramos llamarle, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tienes, esto lo digo desde la educación intercultural, donde incluso el diseño de experiencias tiene ujú, que permitirle a una persona que no habla un determinado idioma, eh, también tener vivencias y que esas vivencias le generen conexiones con otras cosas que a la hora de hacer la decodificación se puedan traducir en aprendizajes que pueda compartirle al grupo, aún sin hablar el idioma del grupo, y que el grupo pueda aprender de esa experiencia que tuvo esa persona. En ese sentido, me parece que la educación, toda la educación, en todas sus formas, la educación que yo hago por mi cuenta, la educación que yo tengo que arrebatar de un instructor, la educación que implica un sistema educativo, un establecimiento formal, toda la educación consiste en unir puntos que se ujú, presentan en el camino. ujú, Creo que, bueno, no sé, pero cuando yo era niño teníamos algunos libros de pintar donde lo que te presentaban era una ujú, cantidad de puntos, algunos numerados, y de lo que consistía el ejercicio era de conectar los puntos en el orden ujú, numeral que tenían, ujú, y si los conectabas, formabas un dibujo. Bueno, ese dibujo que se genera conectando los puntos en un libro de pintar es estándar. Cualquier persona que abra ese mismo libro y conecte los puntos sin saltarse ningún ujú, número, va a ujú, formar el mismo dibujo.
Pero en la educación, en el proceso de gestionar el aprendizaje, los puntos que cada persona conecta son diferentes a los de otra. Claro, claro. Y eso me parece que Ujú, está excelente. ujú, Eso es ujú, la diversidad, la riqueza de la diversidad del aprendizaje. Y entonces volvemos a lo que estaba tratando de decir antes, de el coaprendizaje. Porque una cosa es que yo me quede en mi casa, encerrado en un contenedor donde la única vía de interacción sea una pantalla digital para que yo dibuje aquí, una mis puntos y cree mi dibujo. sí. Y otra cosa muy diferente es estar en un espacio donde con otras personas, cada quien conecta sus puntos, pero forma figuras diferentes. Y entonces uno dice, ah, mira lo que hizo fulana. ¿Y cómo fue que le resultó eso? ¿De dónde proviene eso, verdad? ¿Qué emociones le generó? Eh, ¿Cuál es el trasfondo de ese ejercicio de conexión de puntos? Luego me parece que debe haber mínimos comunes denominadores. Bueno, un mínimo común denominador es el lenguaje. ¿Verdad? Si tú y yo no habláramos el mismo lenguaje, bueno, sería muy difícil intercambiar ideas. Ujú, Entonces, ahí me parece que hay que hacer algunos esfuerzos estándares para que en una comunidad se hable uno o varios lenguajes a un nivel mínimo de eficiencia como para poder intercambiar ideas. Podemos ir un poco más allá y hablo de lenguajes y no de idiomas porque me parece que la música es un lenguaje. Me parece que la matemática es un lenguaje. La matemática es el lenguaje del universo. Yo puedo explicar el fenómeno de una estrella que explota o de la luz de esa estrella que llega a nosotros o de la dinámica orbital de los planetas. Lo puedo ujú, explicar en un lenguaje matemático. Bueno, yo no lo puedo explicar en un lenguaje matemático, pero ujú, un astrofísico lo puede explicar ujú, en un lenguaje matemático y otro astrofísico, aunque no hable su mismo idioma, ujú, no tenga su misma lengua, entiende sin ninguna duda qué quiere decir aquello que está expresado en lenguaje matemático. Entonces, creo que necesitamos mínimos comunes denominadores. Bueno, algún lenguaje que nos permita comunicarnos e intercambiar ideas. El lenguaje de la matemática, porque eso nos permite expresar y comunicar y entender diferentes conceptos universales. El lenguaje de la música, simplemente porque me parece que ese es un lenguaje que estimula la creatividad y la expresión artística de las personas que, bueno, aunque no sepamos leer las notas musicales, podemos captar el mensaje que comunica una melodía o podemos replicar o crear una melodía nueva y ahí estamos expresándonos. Em, y también, como lo hemos dicho en semanas recientes, em, conocer los 4 pasos basiquitos del método científico, porque eso nos permite estar en la misma página de cómo se crea el nuevo conocimiento. Lo voy a dejar por aquí, pero quiero volver ahora más adelante al tema de la actitud que hablabas. me llama mucho la atención cuando pones el ejemplo de los puntos que si se unen producen al pato Donald, ¿verdad? Eh, yo pienso que hay unos paradigmas que nos persiguen, ¿verdad? A mí me gustaría muchísimo indagar si cuando una clase de ingenieros agrónomos que pertenecen a una misma especialidad, digamos, son especialistas en fitotecnia, si la expectativa que tienen es que todos van a ser muy semejantes, porque si esa es la expectativa que tienen, y creo que uno arranca las carreras universitarias con esa expectativa, es una expectativa fallida, porque la verdad es que unos pocos añitos después de salir al ejercicio profesional,
aunque fueron miembros de la misma especialidad y se graduaron en la misma especialidad, las personas son distintas porque el aprendizaje produce resultados distintos en cada uno por inclinaciones, por posiblemente por especialidades cognitivas, ¿verdad? Hay cosas que unos entienden mejor que otros, inclinaciones, ya dijimos, y desde luego por las circunstancias. Yo he dicho que nos terminamos de educar como profesionales en el lugar de trabajo a donde vamos. Los primeros 3 años de ejercicio profesional en una actividad nos troquelan, nos modifican, ¿verdad? Entonces, es muy buena esa metáfora de unir los puntos y es muy bueno, y esto conecta con el tema de las actitudes, que todos los estudiantes tengan clarísimo que no importa si consumieron los mismos contenidos, no tienen por qué ser profesionales iguales, están destinados a ser profesionales distintos por una razón muy sencilla. Con toda la complejidad que representa el insumo educativo formal, todavía es más compleja y más profunda y tiene más variabilidad la complejidad de el interno en el cual recibimos esa formación. Es que la formación no está cayendo en vasos iguales, está cayendo en depósitos vivos llamados precisamente a ser desiguales. Ok, ya entonces tenemos la más o menos fijeza de los contenidos, la variabilidad del que recibe los contenidos y después la infinita variedad de las circunstancias a las que uno se enfrenta, ¿verdad? Sí, estaba como haciendo una lista de diferentes cualidades que determinan la diversidad del aprendizaje, aunque los procesos sean diseñados para que el aprendizaje sea estandarizado. Ujú, Por ejemplo, diferencias de sesgo, diferencias circunstanciales, claro, diferencias, decías, de especialidad cognitiva, diferencias de aptitud ujú, y sí, diferencias de actitud. Cuando me refiero a aptitud, me viene a la mente un ejemplo. Una vez, algunas veces que he podido tener la oportunidad de cortarme el pelo en diferentes países, mm, me gusta ver diferencias, ¿verdad? De cómo es cortarse el pelo en lugares diferentes. Y una vez tuve la oportunidad de cortarme el pelo con un bueno, no le voy a decir peluquero, creo que así es como le decimos acá, pero era un estilista eh, canadiense. Y entonces me cortó el pelo con mucho esmero, con mucho cuidado, con una técnica diferente que yo, pues, a pesar de que no soy conocedor de ese oficio, percibí diferencias. Entonces, aparte de que estaba haciendo el trabajo como de una manera muy sofisticada, eh, la conversación que estábamos teniendo era una conversación muy estimulante, al punto de que al final de la sesión le pregunté que había estudiado él, porque me gustaba entender de dónde provenía esa manera de pensar. Me dice, ¿cómo que estudié? Dice, yo estudié para ser estilista. Digo, y bueno, en realidad me quedé sin palabras porque yo dije, me ujú, imagino ujú, que ese estudio para estilista no fue el que le dio un claro, trasfondo filosófico ujú, tan rico, ¿verdad? ujú, Y entonces le dije, ¿y de dónde vienen esas ideas? Y dice, bueno, es que yo estudio, me encanta la filosofía, me encanta el arte, me encanta la pintura, me mantengo informado leyendo noticias, ujú, me gustan las relaciones internacionales y claro, entonces ahí ujú, operaron dos fenómenos, el fenómeno ujú, de la técnica que desarrollaba como estilista y el fenómeno de la conversación que estábamos teniendo como ciudadanos del mundo. ujú. Entonces eso que dices de
de la promoción de la diversidad o de la desigualdad es algo que deberíamos de pensárnoslo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que el sistema educativo público de algún país se planteó la, la divergencia entre la estandarización en los resultados y la diversidad en los resultados? Todas estas pruebas PISA que miden matemáticas y ciencia y todo eso, lo que buscan es saber en ese mínimo común denominador de lenguajes Ujú, que hablaba en la intervención anterior, ah, cuál país desempeña de manera más calificada o más eficiente. ujú, Pero por otro lado, ¿en cuál país existe mayor diversidad de saberes que resultan del ejercicio de aprendizaje? Eso me parece que es muy difícil de medir, pero sí creo que sería importante si nosotros creemos que hoy en día el mayor valor económico que se puede crear en un entorno sociocultural es por medio de la innovación, entonces tenemos que apostarle a la diversidad de saberes, porque si todos sabemos lo mismo, pues va a ser muy difícil que creemos algo diferente a lo que todos sabemos. Mientras que si todos sabemos cosas diferentes y las ponemos sobre la mesa y se nos da la oportunidad de expresarlas y se nos escucha, es más probable que haya una co-creación de nuevo valor que pueda después ser monetizable. Yo creo que lo estoy simplificando aquí el paradigma, pero a lo que me refiero es a eso, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de una diversidad de especies en el bosque versus un bosque donde hay poquísimas especies? Y bueno, ujú. que hay una interacción simbiótica entre las diferentes especies de plantas, animales, hongos, microorganismos que produce otro tipo de sensación, otro nivel de humedad, otro tipo de sombra, otra fertilidad en el suelo, que lo que vemos en el desierto, donde hay un tipo de arbustillo y un tipo de ratoncito y un tipo de culebra, ¿verdad? Em, y siento que lo que buscamos es precisamente cómo hacer que se manifiesten diferentes maneras de ser a partir de semillas que se siembren en el mismo jardín. Esa creo que es la inquietud que me surge de esta conversación. Yo siento que hay paradigmas que eh, le han quitado dimensiones a nuestro vivir, ¿verdad? Uno de los paradigmas, bueno, ya lo decía eh, Robinson, Robinson, el educador, Lord Robinson, sí, Sir Lord Ken, Robinson, Sir Ken Robinson. Ken Robinson, sí. Uno de los paradigmas es ese de que la educación tiene que producir productos uniformes. Claro, si lo que yo quiero es medir el producto, la única manera en una fábrica de tornillos de medir si todos los tornillos están buenos es compararlos con un estándar. Pero en la educación, no, fíjate, voy a decir una barbaridad y la digo con conciencia y estoy dispuesto a defenderla. A mí no me importaría que los muchachos graduados de colegio aceptáramos que salieran con una banda de resultados, que salieran unos muy buenos y salieran unos muy malos. Eh, no me importa. ¿Por qué? Porque si hemos diseñado bien el colegio y los hemos involucrado en la tarea con las actitudes requeridas para que su aprendizaje sea permanente, el día que necesiten eh, compensar la falta de aprendizaje, ellos la van a compensar por sí solos. La verdad es que uno compensa fallas de aprendizaje colegiales o universitarias, las compensa en el camino. O sea que esperar a que todos los tornillos, todos los graduaditos pasen por el mismo baremo, me parece que es
es una expectativa que procede de ese paradigma de que todo tiene que ser estándar, ¿verdad? ¿Y cómo habría de ser un estudiante agente, un estudiante proactivo, un estudiante para que uno se pudiera parar ahí el día de la graduación en el colegio y decir, pues chica, este estudiante le va faltando, ¿verdad? Hay contenidos sobre los cuales no dio la medida esperada. ¿Qué debería tener ese estudiante para que nos pudiéramos quedar con confianza viéndolo partir como graduado? Dicen que una primera cosa, dice el artículo de la señora Schuster, que debería tener es autoconfianza, ¿verdad? Autoconfianza, que él sepa que es capaz de lograr cosas, que es capaz de subsanar debilidades, que es capaz bueno, que es capaz de agenciarse su propio aprendizaje. Si tiene autoconfianza, me parece que ya podríamos estar tranquilos. En segundo lugar, si su creencia es de que es él o ella quienes tienen que poner el esfuerzo y no el maestro, entre otras cosas, porque un día nos quedamos sin maestros, ¿verdad? Sin maestros formales. Un día nos quedamos sin maestros formales. Ya no tenemos a los profesores del colegio ni a los profesores de la universidad y vamos ahí caminando. Eh, si uno siente que el esfuerzo que hay que hacer lo tengo que poner yo y no espero a que lo ponga el maestro, cuando me quedo sin maestros formales, puedo seguir aprendiendo. Si digo, hombre, yo ya no aprendo porque ya no tengo maestros, ¿verdad? Corrijo lo de los maestros formales, porque yo creo muchísimo una expresión que hay en el Talmud: todos serán tus maestros, toda persona, pero mira, en todo acto y aún sin acto, ¿verdad? Si tú simplemente miras a alguien, de ahí puede ocurrir un aprendizaje. No digamos si lo miras pensando o si lo miras haciendo, ¿verdad? Cuando uno mira un pintor o mira un escultor y no tengo ninguna habilidad de pintura ni de escultura, pero miras a un pintor y miras a un escultor y aprendes cosas. A mí me impresiona, por ejemplo, el afán detallista del escultor que sigue golpeando con el cincel la piedra que yo veo ya perfecta, ¿verdad? Ahí me parece que es un, un, un símbolo de excelencia, lo que él representa. Bueno, uno puede aprender, aunque no sepas nada de escultura, de quien está esculpiendo. Últimamente ando admirando muchísimo a los escritores, especialmente a los escritores de novelas, porque los que escriben ensayos y los que escriben cosas de ciencia, me parece que escriben con barandas, ¿verdad? Uno tiene en qué apoyarse cuando escribe un ensayo. Cuando alguien escribe de ciencia, desde luego que tienen que apoyarse, pero los que escriben ficción no tienen que apoyarse. Y es una maravilla lo que logran hacer con el pensamiento, que ando admirándolos mucho, a veces frase a frase, ¿verdad? Idea a idea, trama a trama. Ujú. Bueno, te desafío a que descubras el nivel de destreza que tienes como escultor. Mm, yo sé que no es fácil, pero algún nivel de destreza como escultor tendrás. Mm, igual que si dijera lo mismo de tu destreza como agricultor, alguna destreza Ajá, tendrás, ¿verdad? Tal sí, vez no la has ajá, cultivado claro. o no la has desarrollado, Ujú. pero la tienes, porque no sé, me parece que el quehacer humano nos permite agenciárnoslas para aprender cosas nuevas todos los días. Sin duda. Ujú. Ujú. Entonces,
Bueno, ahora temprano, antes de esta grabación, andaba en, en el parque del vecindario y estábamos tirándole piedras a una piedra que hay sobre el río. Y entonces el desafío que elegimos era el de tirar piedras no con nuestra mano fuerte, sino con nuestra mano Ajá, débil. ujú, sí, Y los primeros tiros son desastrosos, pero los últimos tiros son mucho más precisos. Ahí hay un ejercicio clarísimo de aprendizaje por autogestión, porque nos dio la ujú, gana tirar con la sí, mano sí, menos precisa. Ni siquiera le quiero llamar sí, mano débil, porque hoy esa mano mía está más fuerte de lo que estaba ayer. ok, es cierto. Ujú, Eso, por ahí. right, Lo otro es que cuando hablabas de Sir Ken Robinson, él cuenta una historia en uno de sus libros de él mismo, cuando era joven y participó en el ensayo o en un concierto de una banda que luego llegó a ser una banda de música de rock muy reconocida internacionalmente. Y eran jóvenes todavía los músicos, al punto de que él tenía una relación cercana con el que tocaba la batería. ujú, Y al final del concierto, él le dijo al baterista, a mí me encantaría tocar como usted. Y el baterista le dijo, ¿estás seguro que le gustaría tocar como yo? Porque yo ensayo 7 horas al día, 7 días a la semana. ujú, Y entonces dice que él reaccionó y se dio cuenta de que en realidad no quería no ser un quería. baterista como él. Ni Ujú, siquiera quería ser músico, ujú, ¿verdad? Porque no es como que uno nace virtuoso. Leonardo da Vinci no nació como escultor virtuoso, ni como pintor virtuoso, ni como dibujante virtuoso, ni como anatomista, ni como naturalista, ¿verdad? Ni como, bueno, todo lo que él hizo, pero sí tuvo la capacidad de agenciárselas para experimentar, explorar. Debe haber habido una cantidad de áreas que Leonardo da Vinci exploró sin llevarlas al nivel de maestría ¿verdad? que hoy nos permita Ujú, decir 500 años después de su ujú, muerte, qué bárbaro, qué virtud, ¿verdad? Y que no sabemos, cosas que, y no sabemos cómo era Leonardo da Vinci en la cocina, a lo mejor ujú, era muy diestro y no lo ujú, suficiente como para que lo reconozcamos, o no hay pruebas hoy en día ujú, de su capacidad culinaria, ¿verdad? Em, entonces, la pregunta que te formulas, o por lo menos la que yo capto de cuando hablas de la fábrica de tornillos y del sistema educativo que trata de que todos los tornillos sean iguales para que cuando uno llegue a comprar 10 tornillos o 100 tornillos o 10.000 tornillos, todos desempeñen exactamente igual haciendo lo que uno necesita que hagan, más bien nos preguntemos qué tipo de ciudadano seré, qué tipo de emprendedor seré, ujú, qué tipo ujú. de profesional seré, qué tipo de ser seré, Claro, claro, ¿verdad? Y ahí la responsabilidad de agenciárselas para sí. convertirse en la respuesta a esas preguntas es exclusiva de cada persona. Em, Y bueno, nada más para mencionar dos elementos más que surgen de lo que decías. Yo siento que el, el diseño requiere constreñimientos. Cuando hablabas de la admiración que tienes por las personas que escriben novelas, escribir una novela también requiere una, unos constreñimientos, de un hilo narrativo, de qué pasa con los personajes, cómo mantienes la cohesión del cuento, ¿verdad? Desde la primera página hasta la última. Ujú, Y porque, como lo has dicho muchas veces, elegir escribir esa página implica elegir no escribir todas las otras que pudieron haber ujú, sido ujú, escritas. ujú, Entonces, a fin de cuentas, es un ejercicio muy estricto de eficacia narrativa. Quiere decir cómo digo en la menor cantidad de palabras lo que quiero decir para que esta historia se cuente bien. ujú.
Y bueno, el otro elemento que quiero aportar es la referencia que hacías del Talmud. Mm, la, existe un paradigma gerencial relativamente reciente, ni siquiera te puedo decir cómo se le denomina, pero es la idea de que eh, la persona colaboradora debe gestionar a su superior jerárquico, Ujú, ujú, ¿verdad? Y el superior jerárquico lo que tiene que hacer es crearle los constreñimientos de diseño a esa persona colaboradora para que realice mejor su trabajo de gestionar al superior. Mm, y siento que lo mismo podría aplicarse a la relación de eh, padres con hijos, ¿verdad? Si yo asumo que de mis hijas tengo mucho que aprender por un montón de razones, entre otras, la época en la que nacieron, la información que disponen, las creencias que han adoptado, el modelo educativo que siguen, la mezcla cultural que resulta de tener la madre que tienen. Es muy rica la oportunidad de que mis hijas sean mis maestras. Y si yo adopto esa actitud, pues estoy empoderándolas a ellas para que me enseñen ujú, lo que ujú. consideran que yo debería de aprender y también la oportunidad que representa para mí aprender cosas nuevas de otra generación. No estoy hablando aprender de los viejos, que yo siempre aprecio muchísimo, aprender de las personas más experimentadas que yo, pero aprender de las personas que, que Claro. están apenas iniciando sus vidas. Ahí hay una oportunidad muy rica que me gustaría ofrecer, ¿verdad? Eso último que has dicho es maravilloso, ¿verdad? Porque hay una dinámica de, ¿cómo la llamaríamos? De progreso social, digamos. Una dinámica de progreso social donde eh, cada generación ha tenido una cierta resistencia a aprender de la generación siguiente o de las generaciones que están ahí a una cierta distancia, o como donde están tus hijos. Eh, esa apertura para aprender de las generaciones nuevas, me parece que cambiaría la dinámica que hemos venido utilizando en el pasado. Pero también, para ser sistémico, se perdería algo. Y es que en la resistencia que la generación mayor le opone a la generación de más jóvenes, en esa resistencia hay una, eh, una antítesis que es la que da lugar a una determinada síntesis. O sea, las generaciones jóvenes no vienen imponiendo su libreto, sino que lo que imponen es un libreto sintetizado, ¿verdad? Porque la generación, la otra, se les opone. Entonces, cuando eso no exista, ¿verdad? Eh, Interesante. Fíjate que constitucionalmente en Costa Rica lo tenemos muy claro en tiempos que son contemporáneos, ¿verdad? La, la constituyente de 1949 trabajó sobre una propuesta constitucional formulada por un grupo de personas jóvenes distintas a la generación adulta del momento y tal. Y esa propuesta de constitucional no fue aceptada. Lo que se aceptó fue la constitución establecida de 1871 con modificaciones, pero creo yo que a base de razonamiento, de posiblemente de apoyo de grupos intelectuales, lograron imponer o introducir en la constitución nueva unas ciertas cosas, ¿verdad? Decir que nuestra constitución es igual que la de 1871 es inexacto. Es la de 1871 con otra serie de cosas novedosas que son las que le dieron la posibilidad de que nos sirviera hasta todavía y
y que sea funcional como para servir mucho tiempo más, ¿verdad? Es una gran constitución. Es una gran constitución. Em, Otra cosa quería decir ahora que hablabas de resistencia, y es cierto, ¿verdad? Que la sabiduría que da la experiencia mm, es buena consejera al lado de la impulsividad que tiene la juventud, ¿verdad? Entonces creo que para forjar las sociedades más eficaces, no sé si corresponde el término de eficacia cuando hablamos de sociedades, pero unas sociedades que se puedan sostener en el tiempo, siguiendo un conjunto de valores y de normas, mm, creo que requiere un poco de ambas. Y justo me vienen a la mente dos ejemplos que hoy en día se manifiestan ambos en el mismo país, y es el conjunto de preceptos religiosos que representa el judaísmo y que, bueno, ha sido sostenible por casi 6000 años, ¿verdad? Ujú, Eso no es poca cosa. Y el otro ejemplo es el ejército israelí, que conversábamos la semana pasada, que a partir de que una persona cumple los 18 años de edad, tiene que entrar a servir obligatoriamente en el servicio militar durante 3 años, y en esos 3 años desarrolla una enorme cantidad de destrezas que ayudan a explicar el milagro económico que es Israel a partir de las destrezas gerenciales, esenciales, emprendedoras, que estimulan y nutren el ecosistema productivo de ese país. Eh, y además significa que los adultos más jóvenes de todo el país, los que tienen de 18 a 21 años, son los responsables principales de defender la integridad de la nación entera. Y esa responsabilidad, imagínate lo que es que entres a la edad adulta y entres al ejercicio pleno de la ciudadanía con la enorme ujú, responsabilidad de defender con tu vida y por medio de las armas la integridad de tu territorio. Suena muy primitivo, suena como de la era del feudalismo, ujú, pero ujú. la realidad que vive Israel en el Sí, entorno geográfico y cultural que viven, pues los obliga a eso, ¿verdad? Están obligados a eso desde que se crearon como Estado. Eh, y entonces trato de buscar un paralelismo de cuál sería el equivalente bonito. en nuestra sociedad, de que esa responsabilidad que recae sobre las personas adultas más jóvenes eh, nos diera al resto, pues, sentimiento de paz, posibilidad de creación, qué sé yo, ¿verdad? La expectativa o la esperanza de que aquí podemos crear y saber que esa creación está sustentada en los valores que hemos aprendido y que revisamos y reiteramos a lo largo de todas las semanas y de todos los meses, de todos los años. Bueno, eso lo quería compartir y creo que con esto termino. Ese llamado muy interesante a, a tener ciudadanos que sintieran de manera vívida el apropiamiento de la responsabilidad que tienen con el país, ¿verdad? Eh, Aquí nosotros, afortunadamente, sin ejército, no necesitaríamos hacer ese ejercicio, pero sí necesitamos hacer el ejercicio de que la gente llegue al nivel de, de edad de adquirir derechos electorales y que no sintieran, bueno, esto lo que quiere decir es que yo en la próxima elección quiero votar, que pudiera querer decir mucho más, que pudiera querer decir, ahora soy un ciudadano adulto y tengo que ser innovador en cuanto a cómo voy a contribuir al robustecimiento de la nación, ¿verdad? Que no fuera simplemente yo en la próxima elección voy a votar,
sino para la próxima elección me voy a informar. Imagínate qué distinto sería nuestra situación y nuestro compromiso si cada uno de los muchachos que se van incorporando, van adquiriendo derechos de ciudadanía, pudiera decir, esta nación no es ajena, esta nación es en parte mía y mi rol tiene que ser un rol proactivo, no puede ser simplemente un rol pasivo, ¿verdad? Eh, haya ocurrido lo que haya ocurrido, eh, haya sido la historia reciente como haya sido, ¿verdad? Eh, tenemos que aprender como ciudadanos a manejar los fracasos institucionales del país. Los tiene, sí. Tiene éxitos, claro, tiene éxitos. Pero si nos centramos en los fracasos institucionales y bajamos la guardia, a esta cosa se la puede llevar el viento. Entonces, eso que has dicho de cómo y dónde adquirir una actitud de compromiso, una actitud de contribución y no solamente adquirir un derecho a votar, me parece que sería una aspiración interesante de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Si nuestro sistema educativo, yo a veces pienso que nos enseña muchas cosas sobre nuestra vida institucional, sobre nuestra constitución y sobre nuestro pacto social, pero a lo mejor hay unas cosas básicas que se están quedando por ahí sin atender, ¿verdad? Ok, eso es. Entendido. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. nos vemos entonces. Nos vemos a la Ujú, próxima. de acuerdo. Hasta luego.